Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 25 de junio de 1950 es el comienzo oficial de la Guerra de Corea. Y digo comienzo oficial porque justamente este comienzo puede ser perfectamente corrido hacia atrás sin mucha dificultad. Dicho en otras palabras, todo el año 1949 y el propio año 1950, los primeros meses de 1950, fueron años de una tensión grandísima entre los dos trozos en que se había dividido y que todavía se mantiene dividida la República de Corea. La República de Corea, o Corea, había sido invadida por los japoneses en 1910, fue convertida en un protectorado japonés. Los japoneses desarrollaron una política brutal y racista contra los coreanos, una deuda que todavía tienen con ellos, y esa situación se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, justamente, los aliados, tanto de un lado los soviéticos como del otro lado los norteamericanos y los ingleses, enfrentaron finalmente al Japón, primero los aliados occidentales y a último momento la Unión Soviética. Y en Corea hubo también protestas y luchas populares y luchas organizadas contra la dominación japonesa. De tal modo que al final de la guerra las fuerzas más revolucionarias se concentraban hacia el norte de Corea y las fuerzas que estaban más vinculadas a los intereses norteamericanos hacia el sur de Corea. Resultado que después, al terminar la guerra mundial, se estableció una frontera, un paralelo, el paralelo 38, para separar la parte norte de la parte sur, con el compromiso de que iban a tener lugar unas elecciones, exactamente como ocurrió en Vietnam, para unificar el país. Y exactamente como ocurrió en Vietnam, allí las fuerzas norteamericanas, apoyadas en el dictador que gobernaba en el sur de Corea, Syngman Rhee, personaje absolutamente identificado con los Estados Unidos, educado en los Estados Unidos, al servicio de los Estados Unidos, sabotearon de alguna manera ese proyecto porque el norte, donde gobernaban los comunistas de Kim Il-sung, tenía más capacidad y más prestigio en el momento de fin de la Segunda Guerra Mundial, y entonces se trancó la cosa allí y se estableció prácticamente ese paralelo 38 como frontera entre lo que se llama Corea del Norte y Corea del Sur, cuando realmente debería llamarse norte de Corea y sur de Corea, y no establecer una separación definitiva que, aunque lleva ya más de 60 años, sigue planteado la necesidad de los coreanos de unirse y tener un solo país. El hecho es que entonces la tensión fue muy fuerte en esos años, y como los años que siguen, entonces 1948-49 se convierten en los años de la Guerra Fría, y la Guerra Fría entonces va acentuando el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y en 1949, a fines de 1949, se produce el triunfo de la Revolución China, nada más y nada menos, que todo el mundo chino pasa a ser comunista. El temor de los Estados Unidos a esos triunfos revolucionarios acentúa entonces las tensiones. Dicho en otras palabras, el año 1950 es un año de conflictos y de tensiones muy grandes, y ese paralelo se pasaba de un lado al otro. Es decir, había ataques de los surcoreanos que pasaban el paralelo y entraban y atacaban y tiraban operaciones en el norte, y había operaciones del norte que se proyectaban hacia el sur. De modo que ahí se trataba fundamentalmente de escoger, en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto de la historia oficial, uno de esos pases de frontera para acusar entonces a uno de los adversarios, al enemigo, por supuesto, de ser el causante de la guerra. La guerra fue provocada entonces por una serie de causas, tanto internas como internacionales, y la fecha de comienzo es una fecha pues bastante flexible. En todo caso, se tomó como punto de partida esta invasión, este ataque de Corea del Norte a Corea del Sur, porque el repliegue de las tropas del sur fue muy grande y los coreanos aprovecharon para seguir avanzando y avanzando. Y de verdad allí comenzó la guerra. Es más, otra cosa que ha pasado, que vale la pena comentarla con relación al comienzo de esta guerra muy mal conocida y una guerra olvidada, que tuvo muchísimos muertos, que tuvo varios millones de muertos, responsabilidad fundamental de los Estados Unidos, es que se dijo que Corea del Norte tenía un plan de invasión que estaba dirigido por los soviéticos, porque lo que se trataba de mostrar era que Kim Il-sung era simplemente un títere de los rusos, así como Syngman Rhee era un títere de los norteamericanos,
y que entonces fue la Unión Soviética la que, preocupada porque había perdido terreno en Europa Oriental, quería entonces recuperarlo en Asia. Es una fantasía que repiten una cantidad de libros de historia y que la gente se traga. Y que entonces provocaron la invasión del sur de Corea por los norcoreanos. Esta es una hipótesis verdaderamente difícil de defender. ¿Y saben por qué? Porque en el contexto de Guerra Fría era evidente que si Corea del Norte atacaba a Corea del Sur, esto iba a ir a las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas dominaban plenamente los Estados Unidos, que tenían no solo el derecho a veto, sino el control del Consejo de Seguridad y de todas las Naciones Unidas. Ahora, ¿qué ocurrió justamente en esos mismos días? Es que se produce la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur, que el delegado ruso al Consejo de Seguridad se retira del Consejo de Seguridad, supuestamente por una protesta, y no va a las reuniones. Y entonces cuando se reúne el Consejo de Seguridad para examinar el caso de Corea, el ruso no está, el soviético no está. Y entonces el Consejo de Seguridad apoya que las Naciones Unidas declaren a Corea del Norte agresor, a Corea del Sur agredido, y que permitan que los Estados Unidos organicen un ejército en el nombre de las Naciones Unidas para ir a defender la libertad y la democracia, las cosas que ellos siempre han defendido. Absurdo que si la Unión Soviética estaba metida en un proyecto de invasión y sabía que eso iba a ir a las Naciones Unidas y sabía que ellos tenían derecho a veto como los Estados Unidos, no hubieran ido a la reunión donde se iba a aprobar justamente lo que se aprobó y que ellos hubieran podido paralizar con el ejercicio del derecho a veto. El hecho, pues, es que entonces allí arrancó la Guerra de Corea, que tuvo unas alternativas muy variables. Al principio los coreanos del norte lograron llegar a toda Corea del Sur. Los coreanos del sur quedaron reducidos a Pusan, que están en el fondo, pero luego entonces las tropas norteamericanas derrotaron a los coreanos del norte, que habían extendido mucho sus líneas de abastecimiento, y los obligaron a replegarse, y fue al revés. Entonces los norteamericanos y los coreanos del sur llegaron hasta Pyongyang, hasta la capital de Corea del Norte, y entonces en ese momento intervinieron los chinos. Y cuando intervienen los chinos, la cosa cambia y se vuelve otra vez la marea para el otro lado, y es entonces cuando MacArthur, el jefe de las tropas norteamericanas, propone tirarle bombas atómicas a los chinos, lo destituye Truman, y después de un forcejeo, finalmente las cosas vuelven al mismo nivel, y la frontera de hecho se establece otra vez alrededor del paralelo 38, y todavía está allí, porque después de toda esa cantidad de muertos que produjo la Guerra de Corea, se firmó un armisticio en Panmunjom en 1953 que restableció el paralelo 38 como frontera entre el norte y el sur de Corea, y todavía estamos allí. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.